Buenas a todos, soy Edgardo de nuevo, estoy aquí para reseñar dos nuevos suplementos de la línea de Conan de 20 en este último vídeo dedicado a este juego, Señores del Acero y Islas Piratas. Bueno, esos dos suplementos no son exactamente regionales, sino son más bien suplementos para poder narrar y ayudarnos a hacer aventuras conforme dos elementos que son claves en las novelas. Uno es las Islas Piratas, para poder hacer piratería y ese tipo de cosas en, por ejemplo, los Reinos Negros. Y el otro, Señores del Acero, que nos van a hablar los pormenores de la guerra y los mercenarios en el mundo de Conan, en la era Iboria. Bueno, ¿qué trae Reinos Piratas? Bueno, Reinos Piratas, Islas Piratas es un libro de verdad bastante completo, que empieza con una pequeña introducción, pero nos va a hablar sobre todo de cosas que podemos ver en Belice y la Costa Negra. Una novela muy recomendable, de hecho para mí es casi mi relato favorito de Conan. Aquí tenemos el primero es Piratas de Iboria. En Piratas de Iboria nos van a hablar cómo son las culturas piratas, qué pintan estos piratas en el mundo de Conan. Y además nos van a enseñar varios ejemplos, como por ejemplo la Hermandad Roja o los Corsarios Negros. Que estos ejemplos se van a repetir mucho a lo largo del libro. Y nos van a venir pequeñas reglas para cosas como criaturas oceánicas, la chusma marinera, cuál es la vida de los piratas, cómo se trabajan con los aparejos. La verdad es un capítulo muy completo sobre la vida en el mar, tremendamente útil y bien documentado por lo que he podido ver. Y bueno, vienen cosas como por ejemplo la lealtad de los marineros, cómo funcionan las hordas, cómo se pueden hacer motines. Pero claro, todo eso está pensado para que, por así decirlo, el barco sea como un personaje en el que los jugadores que se vayan haciendo pues pueden llegar a sufrir motines o conseguir más gente. Nos van a hablar sobre cosas como los lobos de mar, cómo se crean las leyendas de los piratas, cazadores y presas. Pero el siguiente capítulo es probablemente uno de los más interesantes, ¿no? Que nos habla de cómo es la vida realmente en el mar, ¿vale? Cómo se hacen las guardias, cómo se distribuye la tripulación, qué hacen los oficiales, qué derechos y deberes tienen, cuáles son las tradiciones y supersticiones de varios barcos. La verdad es un capítulo muy pequeño, 5 o 6 páginas, pero está muy bien parido, la verdad. Porque da mucho juego. Cuando tú lees este capítulo ya estás deseando ya de decir una partida sobre piratas y poco a poco ir haciendo este pequeño juego que es crear tu propia tripulación y tu propio grupo de corsarios para invadir todos los reinos negros de la era Iboria. Después tenemos costas extranjeras. Bueno, costas extranjeras nos va a hablar de, por así decirlo, de los lugares más lucrativos que pueda haber. Puertos intermediarios, fortalezas importantes que podemos obtener de cada una, cuáles son el tipo de muelles, defensas, mercancías que podemos coger, cosas que podemos comerciar allí, gente que podemos contratar, cuál es su posición respecto a los piratas. Van a venir muchos de esos puertos de ejemplo, ¿no? Y de hecho tiene enormes tablas de mercancías y cómo vender bien según qué cosa, o cuál es la dificultad de que un puerto nos acepte y no nos venda a las autoridades. Ya os digo, es un capítulo también muy bueno, pero a mí me gusta un poco menos que el anterior, ¿no? Porque este es bastante más mecánico, ¿no? Es cuánto dura un viaje en el mar, cómo dirigir el mar, cómo hacer el resto de viajes, si pueden ser narrativos, con tiradas. Y os digo, pero el otro es que está mucha ambientación, ¿no? Y cuáles son los deberes y las obligaciones de los capitanes, cómo se distribuyen los turnos de guardia, este tipo de cosas. Y bueno, después de estos capítulos que son un poco más de ambientación o de cómo dirigir una campaña pirata, ya venimos a la parte de las reglas propiamente dicho. Con su obligatorio capítulo de dotes, todas muy marineras, y cómo crear, construir y mantener un barco. Qué partes tiene, cómo construir, qué puedes comprar, tipo de cañones que puedes tener. Bueno, creo que cañones no, y creo que no tenían, pero bueno, hay catapultas y otro tipo de cosas. Es, por así decirlo, es cómo crear nuestro barco, cómo mantenerlo y todas las reglas que van a venir. Vienen barcos de ejemplo, además vienen los barcos militares y vienen además ejemplos de barcos piratas también, con lo cual está muy bien hecho. Me recuerda a un capítulo típico de naves espaciales de Star Wars o este tipo de juegos que suelen tener un vehículo importante, ¿no? Aquí el barco tiene un enorme protagonismo y de hecho, según el barco, pues puede modificar muchos elementos del juego. Después nos viene ya cómo hacer los combates con barcos,
las reglas como las que se rige la tripulación, asaltos, abordajes, incursiones en puertos, cómo luchar encima de un barco, cómo se lleva el daño a la tripulación, la experiencia de esta, cómo mejora. eh, muy completo, es un capítulo muy completo de todo lo que es el combate naval. Después viene un personajes personajes NPCs importantes. Viene Anra, o sea, Conan cuando trabaja como corsario. Belit, que probablemente sean los dos personajes más conocidos, pero vienen muchos más, como sobre todo muchos de los cómics. Vienen personajes genéricos. Ya os dice que odio un poco, ¿no? Además viene, es curioso, ¿no? Porque viene el capitán de barco y viene a 2 páginas tablas de cómo es según cada país los capitanes. O sea, es un detalle curioso, ¿no? Fíjate que podrían haber cogido el capitán genérico, ¿no? Pues, según el país, pues han hecho ahí su personalización de los capitanes. Y os digo, muchos NPCs pequeños y grandes, ocupa muchas páginas el capítulo, pero bueno, es el mal endémico de D20. Después van a venir animales marinos y monstruos marinos, lo cual mola un montón, ¿no? Porque un dragón acuático o un kraken, pues siempre mola, ¿no? Son ese tipo de cosas que nunca vas a echar de menos. Demonios marinos, sirenas, todo tipo de criaturas y bichería del mar, tanto mundana como sobrenatural. Y después ya va a venir una pequeña sección de hechizos. Las secciones de hechizos de Conan siempre son para leer, ¿eh? Son fascinantes todas. A mí me encanta cómo estaba llevada la magia en este juego. Y creo que es lo mejor y una de las cosas más aprovechables. Aunque fíjate que este libro, salvo, bueno, el 50% es que son reglas muy mecánicas, pero está muy bien. No es tan bueno como el siguiente que vamos a hablar, pero yo os digo que es un recomendable. Y bueno, como os comentaba, magia de varios tipos y colores a lo largo del mar, objetos alquímicos y mágicos relacionados con el mar. Y después un enorme capítulo con ideas de aventuras, algunas de ellas muy desarrolladas en una columna o dos, y otras, bueno, pues un mero párrafo. Muchas ideas de aventuras, no tantas como Aquilonia, pero bueno, la verdad da para una campaña bastante maja. Y por último nos van a venir los fueros de los barcos, ¿no? Que es cómo crear la ley naval en tu propio barco, ¿no? Y según qué leyes tienes, pues bueno, pues la lealtad puede modificarse. Además pasan cosas como cómo se puede violar el fuero. Vienen fueros de ejemplos de los hermandades de piratas que nos han mostrado en capítulos anteriores. Y por último viene un pequeño ejemplo de la ensenada del contrabandista, de cómo crear lugares de contrabando y puertos seguros piratas, ¿no? Un poco cómo crear tu propia isla pirata. Ya os digo, el libro está bien. Quizás yo creo que sería un poco más recomendable el libro de Séptima Mar de los piratas, pero creo que este puede tener más ambientación genérica y puede ser más extrapolable. Además, al ser de 20, pues quieras que no, mucha gente juega juegos de 20 y podría echarle un mejor partido. Yo os digo, un suplemento recomendable. Está muy bien. Lástima, sea corto, se hace corto, se hace corto, la verdad. Bueno, ya después tenemos Señores del Acero. Bueno, Señores del Acero es el suplemento de los militares y las compañías mercenarias del mundo de Conan. La verdad es que a mí es mi suplemento favorito de este juego, que salió en castellano, junto con el Pergaminos de Esquelos. Y bueno, pues nos hablan un poco de cómo es la vida del mercenario y del militar en la era Iboria, ¿no? Desde cómo te puedes unir, a cómo te puedes ganar el derecho de mando, cómo funcionan estas compañías, los tipos de compañías que hay, ¿no? Desde los mandamientos que tienen, los juramentos de lealtad que se hacen, pequeñas unidades como los ingenieros y ese tipo de cosas. Cómo servir en estas compañías, ¿no? Cómo unirte a una compañía libre, cómo crearla, cómo funcionan. Después vienen cosas muy concretas, como por ejemplo ejemplos más concretos como los copacos o los fusitas, ¿no? Es como en Islas Piratas nos venían estas hermandades de ejemplo. Bueno, pues aquí tienes un poco similar, ¿no? ¿Cuánto cobra un mercenario? La verdad es que cuánto derecho a botín tiene, ¿no? En conquistas, ese tipo de cosas, cómo se les paga, cómo afecta su lealtad, qué pueden ofrecer según este elemento, ¿verdad? Mola, está bastante bien.
Luego vienen ya ejércitos de la Gregoria, ¿no? Nos va a hablar cómo funcionan las unidades y nos van a venir miles de unidades características por país. Es un capítulo que se hace muy denso. No está todo bien parido que está porque no sé, hablan de cosas muy mecánicas, de cuáles son los tipos de tropas. Es para dirigir una campaña, combates masivos con demasiado detalle. Porque además es que está pensado para dirigir cuestión de que las escuadrones hacen, ¿no? En lo contrario de juegos como Cinco Anillos, otros juegos en lo que incluso Juego de Tronos un poco, lo que importa es lo que hacen los personajes. Esto está más basado en las propias tropas, ¿no? En cómo se combaten, unas reglas de combate masivo. Yo os digo, es un capítulo que se hace muy largo, ocupa casi 50 páginas y no está, quizás hubiera sido interesante, ¿no? Que hubiera estado enfocado de otra forma, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Porque vienen las unidades militares, qué equipo tienen, tal, pueden llegar a inspirar, ¿no? Y pueden dar pie a mucho fuego, pero a mí se hace muy pesado, ¿eh? No, y tampoco aporta tanto para un jugador un poco más casual o que no quiera hacer algo bueno, aunque claro, si tú te has comprado estos suplementos es porque pretendes hacer campañas de ese tipo de militar, ¿no? Después tenemos ya habilidades propias y dotes de la guerra, ¿no? Estas como armas de la guerra, ¿no? Estas herramientas es más puro para crear un personaje. Habilidades y dotes también que pasa un poco como los piratas, ¿no? Que fuera de una campaña de esta temática, pues no están del todo bien aprovechadas, porque no os imaginéis que son dotes más pensadas de combate personal, ¿no? Sino más pensadas para el combate más. Después nos va a hablar de la vida del diario mercenario. Este capítulo sí que es fascinante, es muy bueno. Porque nos habla además cosas como por ejemplo de cuáles son los puestos más demandados por los mercenarios que son inteligentes, cuál es su vida, qué repercusiones tiene su vida, por ejemplo, cosas que te dicen. Puede que vigilar los puestos de suministros sea una cuestión aburrida, ¿no? Pero sin duda es un elemento muy importante y que los mercenarios inteligentes pegan por ello, ¿no? Porque te permite, por así decirlo, desviar cosas, ¿no? Esa comida que no llega, o esa ropa que no llega, puede ser vendida a otros pueblos y tipo de cosas. Nos va a hablar desde cosas como el hierro, o sea, el tema del hierro, cómo lo trata, ¿no? De cuánto cuesta mantener un caballero al mes, ¿no? Porque, claro, te dicen, una herradura de un caballo necesita aproximadamente 1 kilo de hierro para hacerse. Claro, pero es que un caballo necesita 4 y estas herraduras además se tienen que cambiar cada aproximadamente 1 mes, 2 meses. Cada herradura además tiene 4 clavos que no suelen ser aprovechadas. Es un capítulo aburrido pero que da mucha perspectiva y tiene además cosas como por ejemplo cuánto come un ejército al día, según la cantidad de personas, o directamente a cosas que ni siquiera te plantearías, ¿no? De cuánta mierda genera un ejército, ¿no? Porque claro, cada ser humano aproximadamente genera entre medio kilo y kilo y medio de mierda al día y eso es, claro, si tú tienes un campamento estático te tienes que librar. Ya os digo, es un capítulo muy instructivo en algunas cosas, muy interesante y cosas que no te planteas, ¿no? Está muy bien parido el ejército. Bueno, cosas como por ejemplo es cuánto puedes tardar en dar desde la cabeza de la compañía hasta el final un mensaje, porque claro, si tú tienes X cantidad de personas y cada persona tiene que tener espaciado en tanto tiempo y tiene que estar cada unidad además espaciado en tanto, o sea, pues a lo mejor necesitas un tipo de caballo que tarde 4 horas en llegar al final de la compañía para dar la orden de detenerse. Yo os digo, es un capítulo muy interesante, al menos a mí me encantó, es súper instructivo. Bueno, viene cosas también como las patrullas, el papel de las mujeres en la guerra, los pequeños campamentos de mercaderes y prostitutas que se crean en el fondo. O sea, cómo funciona un campamento de mercenarios, ¿no? Que las guarniciones civiles o directamente los cocineros. Qué diferencias tienen entre un campamento normal y uno de asedio. Cuál es la vida sórdida de estos campamentos, ¿no? Hablaba de la prostitución, pero tiene también drogas, hechicería, o sea, quizás el capítulo más interesante de todos y además súper extrapolable a otros juegos. O sea, este capítulo podría valer para casi cualquier juego con ambientación antigua o medieval perfectamente. Ya tenemos un capítulo ya quizás menos sórdido o menos técnico, pero que también mola mucho, ¿no? Que es el asaltar ciudades. Es cómo se crea, cómo se saquean granjas, se queman, se roba ganado, se violan mujeres, se queman cosechas.
cuáles son las reglas de saqueo, cómo se pueden llevar bien o mal el saquear a tus tropas, ¿no? Cuánto puedes saquear, pues, por ejemplo, a saquear una ciudad, pues son 100.000 piezas de plata para repartir entre los soldados, ¿no? ¿Cuál es el equipo personal, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque tanto el equipo personal como el que te pueden dar, cosas que hay que tener en cuenta, como piedras de afilar o juegos de comida, cartas, pequeñas banderas, equipo militar, un montón de cosas como petates. Es un montón de cosas que tú, o sea, cuando tú juegas una campaña normal, pues no tienes en cuenta. Pero cuando quieres jugar una campaña bélica y le quieres dar ese tono gritty o sucio o realista, este libro es fascinante, es muy bueno. Vienen también máquinas de guerra. Y por último, después ya, en el último parte del suplemento, volvemos a tener la hechicería, la magia bélica, ¿no? La hechicería aplicada a la guerra. También es súper interesante, como toda la hechicería en Conan, esta gente tenía una forma de imaginarse los conjuros tremendamente buenas. Venenos, alquimia, elementos guarros de mágicos para el campo de batalla, cómo usar monstruos también o demonios en batalla. O sea, tiene la segunda, todo lo que es quizás un poco más aburrido de esas tropas militares que hablaba al principio del libro, desde luego es compensado porque a partir de ese momento terminas de leer la última prueba militar y el libro va hacia arriba, ¿no? Nos van a hablar de los campos de batalla, como es la guerra en la era de Boria, casi en el mundo antiguo y en el principio en la Baja Edad Media también. Cómo hacer que los jugadores sean comandantes o sean soldados normales, qué habilidades se tiran, las reglas de combate masivo, ¿no? Después tenemos de nuevo los personajes de los libros, cómics y novelas y todo ese tipo de cosas, incluido Conan como el degollador, el del Coloso Negro, o el capitán de... no me acuerdo cuál es, el más allá del negro puede ser, no me acuerdo ahora mismo. Y después, como todos los libros de Conan, vienen su capítulo para aventuras, tanto aventuras a medio hacer como semillas de aventura pequeñas. Por ejemplo, aquí tienes 19 pequeñas semillas de aventura que son te las describen en un par de párrafos. Aventuras genéricas, aventuras más o menos desarrolladas. Conan no tiene aventuras completas porque las vendían aparte, ¿vale? Además de forma muy barata. Y algunas tenían bastante interés, pero no llegaron a España. Las reglas de multiclase y algunas clases de prestigio de mercenarios, además también basados mucho en todas las culturas, me gusta un poco menos. Está bien, ¿no? Pero claro, no llega al nivel del libro el libro dedicado a las clases. Y poco más, ¿no? Clases híbridas, reglas de clases híbridas y que consiguen, están bien pensadas, la verdad, molan. Y ya está, poco más. Ya os digo, el libro de Señores del Acero para mí es un indispensable, pero no solo de la línea, sino en general. Si podéis echarle un vistacillo, yo os lo aconsejo. Y bueno, eso es todo. ¿Qué haré a continuación? Pues probablemente haga una reseña de estas de 5 anillos, que sabéis que suelo intercalar. Y después, probablemente, casi seguro, sea el anillo único o Juego de Tronos. Probablemente el anillo único. Pero bueno, soy Ed Cardan, nos vemos.